Sí, se escucha así. Bueno, yo, aprovechando estos minutos, quisiera manifestar un poco un punto de vista que proviene de la experiencia que nosotros como CEJA estamos teniendo, observando la realidad de los países latinoamericanos, donde se han implementado muchos de estos sistemas de solución alternativa de conflicto. Yo creo que esta experiencia también abarca hasta cierto punto la experiencia chilena, pero me parece que hay algunos matices probablemente, y sobre todo creo que hay una voluntad de aprendizaje que se manifiesta en la persistencia, en intentar implementar este tipo de mecanismo, y en, digamos así, uno ve que el discurso de Mirta da cuenta de un nivel creciente de sofisticación y de calidad, digamos, de la política pública, aunque yo creo que todavía tenemos problemas importantes. Y voy a plantear un punto que me parece el principal. No estoy seguro, a lo mejor hay otros más importantes, pero por lo menos creo yo que este es el principal. Digamos así, de los déficits en la implementación de los sistemas alternativos de solución de conflictos en América Latina. ¿Cómo lo veo yo? Voy a lo mejor ser aquí un poco grueso y a lo mejor un poco incluso injusto, porque voy a agrupar cosas que pueden tener muchos matices. Pero yo lo diría de la siguiente manera. Los mecanismos alternativos de la solución de conflicto en el mundo, digamos así, desarrollado, son vistos a partir de la idea de que hay unos ciudadanos que disponen de un proceso judicial relativamente accesible, pero ese proceso judicial tiene algunas dificultades, algunos problemas de calidad, ¿cierto? El exceso de adversarialidad, ¿cierto? La necesidad de una adjudicación externa por un tercero que no conoce a fondo las condiciones y los verdaderos requerimientos de esas personas, el carácter ultra simplificado de esas decisiones, la estandarización, la incapacidad de participación, la reducción de la propia decisión, etcétera, etcétera. Entonces se dice, bueno, a estos ciudadanos que tenemos acá les vamos a ofrecer una segunda alternativa, o una tercera o cuarta, para buscar soluciones que se ajusten mejor a sus necesidades. Y entonces se empieza a un desarrollo muy importante de todos los temas. ¿Cuál es la realidad de América Latina? Yo creo que es muy diferente. En América Latina lo que ocurre, uno lo ve cuando empieza a estudiar cómo se generan estos mecanismos, es que la verdad la ciudadanía está muy debilitada. Es que nosotros no partimos de ciudadanos, ¿cierto?, que tienen goce de derecho, que tienen un proceso judicial disponible, pero que se encuentran insatisfechos con algunas características del proceso judicial. No, lo que nos encontramos es que en general el proceso judicial, y yo diría especialmente el proceso civil, obedece a la misma estructura social que el resto de América Latina. O sea, solo hay un grupo muy pequeño de ciudadanos que tienen acceso al proceso judicial, que normalmente son las élites, pero la mayoría de la población, incluso en muchos países de América Latina, y yo diría que Chile es una excepción, incluso la clase media, no tiene acceso al proceso judicial. El proceso judicial es muy formalista, es muy lento y es muy caro. Si somos claros, porque en Chile, si yo tengo un tipo de conflicto como los que suelen tener las personas que no pertenecen a la élite, alguien me debe, no sé, 100.000 pesos, 200.000 pesos, la verdad es que no tengo mayor alternativa, porque significaría contratar a un abogado que va a cobrar más, esperar varios años para obtener una decisión, ¿cierto? Y realmente, entonces, frente a esa realidad de, digámoslo así, personas con una ciudadanía en términos de goce de sus derechos muy debilitada, o en algunos casos inexistente, se dice, bueno, hagamos un sistema alternativo de solución de conflicto. Entonces, bueno, pero es que el problema con esa fórmula, y yo creo que es el problema que ha manifestado el mecanismo alternativo en toda América Latina, es que uno de los supuestos básicos es de que yo promuevo estos mecanismos que solucionan o que ofrecen una alternativa frente a los problemas de calidad a personas que gozan de derechos, ¿cierto? Incluso, si uno lee los manuales de mediación, dice la mediación es un acto en que dos ciudadanos que en pleno gozan de derechos, bueno, aquí lo estamos mirando a ciudadanos que no gozan. A ciudadanos que dicen, bueno, si usted quiere gozar de su derecho, se jode, porque no tiene cómo. Entonces, lo que vamos a ofrecer es la posibilidad de hacer un proceso, por ejemplo, de mediación o de conciliación, en el que vamos a tener dos partes, pero en las que siempre vamos a tener que fantasma atrás. Si la contraparte no acepta, bueno, entonces se va a poner público. No significa nada, o muy lento, o muy poco. Entonces, a lo mejor, claro, alcanza una. Y todavía, si alcanza una solución, el acuerdo tiene que ir al público. Sabemos que otra de las características del proceso judicial latinoamericano es que, aun cuando no consigue una decisión, esta decisión tiene severos problemas de sensibilidad. Entonces, a mí me parece que esto, y uno podría explicar, nosotros tenemos una experiencia, que hay bastantes casos publicados, evaluaciones en Chile y en América Latina, de cómo este escenario de introducir y promover la mediación y la conciliación en un contexto en que el proceso judicial no es un camino
posible, viable, o sea que los ciudadanos no tienen un efectivo goce de sus derechos, puede servir para algunas cosas, pero tiene efectos muy diferentes a los desarrollados, tiene efectos muy limitados. Y yo creo que hay, por ejemplo, de negocio también ha ocurrido, sin perjuicio de los problemas con la gestión, etc. Entonces, a mí me parece que hoy día, un poco, y esto es lo que sería mi planteamiento frente a la discusión de la reforma procesal civil y los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es que nosotros tenemos que, yo diría, preguntarnos, primero como paso previo, yo no creo que no haya que hacerlo, creo que hay que ir hacia un sistema ampliado de solución alternativa de conflictos. Pero la primera pregunta que tenemos que hacer en el proceso de reforma procesal civil es si el proceso de reforma procesal civil ofrece, ¿cierto?, solucionar los problemas fundamentales que hacen que la justicia civil, adjudicativa, la básica, ¿cierto? Cuando tengo un derecho reconocido por la ley, eso supone otro derecho, que es el derecho a poder acudir a un juez que lo reconozca, que adjudique y luego se quede. Bueno, si esta primera parte, si la reforma procesal civil responde a esto, si nos va a transformar a todos nosotros en verdaderos ciudadanos desde el punto de vista de nuestros derechos civiles. Porque si eso ocurre así, bueno, nosotros vamos así cuando vamos a construir una mediación, de trabajo ciudadano. Si no, entonces vamos a tener que recurrir a la mediación típica de la latinoamericana, la mediación para personas que no son empresarios, una mediación para personas que están un poco al margen de la institucionalidad y que no puede tener un sentido, y de hecho no lo ha tenido. No es que yo diga que todo el dinero que se ha gastado en mediación en países donde se ha perdido, creo que ha tenido un efecto muy limitado y mucho más limitado. Puede incluso favorecer la ciudadanía en algunos casos, pero conduce a una frustración bastante cultural que hay que solucionar. Y entonces, si la primera pregunta es esa, yo creo que la reforma procesal civil responde a esa pregunta parcialmente. Yo creo que en general está concentrada en un 80% de su discurso y del código y del discurso que hay en torno a él, está concentrada en modernizar el proceso, la expresión tradicional del proceso judicial. O sea, el proceso judicial tradicional, que es claro, que está pensado para conflictos de cierta envergadura, que está pensado para las empresas o para personas de un patrimonio relativamente alto, ¿cierto? Ese proceso judicial se moderniza. Y esto me parece bien, pero esto no contribuye a responder la pregunta que yo creo que estamos planteando acá. Creo que un déficit notable del proyecto de reforma es el de ofrecer procesos judiciales que sean capaces de dar una respuesta poco formalista, barata, rápida, ¿cierto?, a los conflictos que no corresponden a ser. O sea, los conflictos tradicionales que tienen, digamos, la clase media, las clases populares, que históricamente no han tenido acceso al proceso judicial, yo creo que no encuentran en el código, por lo menos como está hoy día, ¿verdad? Y ahí no va a caber alguien que tenga cierto tipo de problemas que estamos describiendo. Entonces yo creo que lo primero probablemente es, y no me parece que sea algo demasiado difícil, es resolver la cuestión de la justicia civil. O sea, habilitar como ciudadanos en la materia civil a todos aquellos ciudadanos que tienen conflictos que no tienen las condiciones para, por razones de costo, de tiempo, de proporcionalidad, en relación con la complejidad del proceso para acceder a esto. El código dice algo que yo creo que es un error. Dice, no, la justicia de causa es el procedimiento monitorio. Y el procedimiento monitorio, la verdad es que es básicamente una citación a reconocer la deuda. Bueno, pero esto tenemos un problema. Claro, si otro tiene una línea de deuda, a lo mejor el procedimiento monitorio es rápido, pero si la otra parte niega la deuda, bueno, hay una duda. Y en consecuencia a mí me parece que es un déficit fundamental. Me parece sinceramente que este es un déficit, como que dice, muy radical del proyecto. Y yo entiendo que está planteado que se está hablando de un sistema de causa. Pero me parece a mí que digamos, tendría que tener una centralidad que no tiene, en mi opinión tendría que estar incorporado en el código. Creo que además es demasiado complejo, sobre todo obviamente resolver la cuestión, es demasiado compleja de información. Pero a mí me parece que este es un problema. Solo a partir de allí me parece a mí que se podría empezar a ver un sistema
de mediación o de conciliación. Solo cuando vaya a cobrar, no sé, 300 lucas de la unidad energética, voy a poder razonablemente diseñar un sistema para mediar sobre esa misma 300 lucas, porque entonces voy a pasar a una persona que dice, bueno, si no la cobro, si no, la mediación no resulta, también los incentivos para la contraparte tienen que ver con la posibilidad de que tenga de cobrar el plazo máximo de obtener la declaración. Creo que en cambio la respuesta positiva ha sido el avance en materia de ejecución. O sea, el que el código haya central la cuestión de la ejecución, a mí me parece central. Me parece que eso sí constituye una habilitación muy fundamental respecto del avance, como quien dice, en la habilitación como ciudadanos de todas las personas. La pregunta que tendría ahí, yo tendría una pregunta que vale la pena hacer de nuevo, y que yo no tengo una respuesta tan clara, pero tengo algunas dudas, es el modelo de ejecución que se está planteando, que a mí me parece en general bien, me parece que trabaja en la línea correcta. ¿Es eficaz? ¿Va a resultar eficiente? ¿O tiene probabilidades diferenciadas que vayan a resultar eficientes para el cobro de este? Yo creo que ahí también hay una cuestión, a mí me parece que claramente no ha sido pensado en ese. O sea, es eficiente para el cobro de aquellas deudas que, como quien dice que los chilenos que no pertenecen a la elite que hoy día implica, ¿cierto? Efectivamente tienen, lo pueden llegar a tener. ¿Cómo va a funcionar en materia de costos eso? Probablemente los costos que están planteados allí difícilmente. Imagino los funcionarios que van a ser o privados o centros judiciales, por cuáles son los honorarios. Los honorarios de ellos probablemente van a ser altos. ¿Qué pasa con aquellas personas que tengan deudas que profesionalmente no tienen? Me parece que es una pregunta que vale la pena hacer. Y por último, creo yo que respondida a esta primera pregunta, o sea, asumido que el código va a suponer la habilitación de todos nosotros como, digamos así, ciudadanos en términos de personas que gozamos de la posibilidad de obtener un proceso judicial razonable para nuestros derechos, a mí me parece que, y aquí estoy de acuerdo con Macarena, sería necesario incorporar también en el código los mecanismos de incorporación de los sistemas alternativos. No probablemente en detalle, no cómo van a funcionar los mediadores, ¿cierto? Ni a lo mejor la regulación de la llave, de la mediación, pero sí las entradas. ¿En qué instantes del proceso judicial? ¿En qué proceso judicial? En los procesos judiciales más abreviados, si va a haber una o dos audiencias, bueno, antes de cuál de esas audiencias, como dice Macarena, cuál es la información de las partes, en efectos de mediar, también es una cuestión que debiese estar resuelta en mi opinión en el código, que no está, claro, el código tiene todavía una concepción tradicional, el código que se hizo básicamente para modificar el proceso judicial que hoy día tenemos, pero no se hizo tanto pensando en ampliar sustantivamente la oferta del proceso judicial al resto de los casos. Bueno, eso es. Muchas gracias.